Listo. Bueno, les comentaba que estamos ya en los últimos temas del curso de historia. Em, Queda pendiente, hoy veremos Segunda Guerra Mundial. Mañana estaríamos viendo lo que es Guerra Fría y un tema muy padre que se llama la descolonización de Asia y África. Por ahí estoy buscando material que les pueda ayudar, no solamente bibliográfico, sino también, ya saben que me gusta hacer sugerencias de la literatura, del arte en general, para que se puedan acercar a los contenidos que estamos viendo. Y la próxima semana estaríamos abordando lo que sería el último tema que marca el programa, que es Mundo Actual. También es un tema buenísimo. De hecho, por ahí tengo dos propuestas de película para que se lancen a verlo. Y ese tema en particular me importa mucho porque se conecta directamente con también uno de los últimos temas que ven en geografía, que es la parte de globalización y mundo actual. Así es que esa sesión, bien dada, por eso le quiero dar su espacio, pues va a ocasionar matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Sale? Entonces, bueno, el próximo miércoles concluiríamos con lo que sería el programa de Historia Universal y como ya les había comentado con anterioridad, viene la charla sobre cuál va a ser el futuro de nuestra relación. Esto en tenor a dos cosas. El primero es si desean que el día miércoles, o sea, de mañana en 8, les aplique un examen general de historia universal, no tan consentidor, pero tampoco no crean que va a ser así bestial el asunto, con la intención de que midan sus avances y que también echen mano de todo lo que hemos aprendido en este curso de historia, no solamente en cuanto a contenido, sino también a cómo enfrentar el examen. Es un espacio que también quiero brindar para que ustedes practiquen y se sensibilicen ante el entorno al que se van a enfrentar. ¿Sale? Yo calculo que ese examen sería de unos 50 reactivos, tipo UNAM. Las voy a hacer pensar, pero no hay nada del otro mundo. Ahí me voy a ajustar a las reglas que marca el temario, así es que esta maravilla que vimos de historia antigua y de Edad Media, que estuvo muy padre, no las voy a contemplar, tampoco no quiero confundirlas. Además, me parece que aquí no hay nadie que vaya a Ciencias Sociales de la UAM. Entonces, bueno, no tendría el caso tocar esos temas. Sin embargo, ya les remarqué que fueron eh, pues útiles en tanto que nos permite entender nuestro contexto actual, el desarrollo cultural que tenemos y además pues varios procesos que sí forman parte del temario de el examen de la UNAM en cuanto a historia, ya saben, ilustración, Revolución Francesa, liberalismo, incluso un poco más atrás, renacimiento, esos temas se comprenden mejor si tenemos un antecedente de lo que es Grecia, Roma y Edad Media, que fue con lo que empezamos y que digamos que fue el plus de este curso. Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría hacer con ustedes de este miércoles en 8. No sé cómo lo dispongan, si lo quieren llevar a cabo. Les comento así de volada lo que sería el plan de esa sesión. 1 hora realizamos el examen, prenden sus cámaras, mutean, les digo, ahí vamos a jugar con el ambiente como si estuvieran haciendo el examen de admisión. Y la segunda hora nos vamos a corregir la evaluación. Y hacemos una retroalimentación, no solamente de aplicación de contenidos, sino de cómo se sintieron y que ustedes también detecten lo que tienen que desarrollar después. ¿Sale? Ya saben, tanto los temas como la manera en cómo están leyendo el, eh, el examen y por supuesto también la parte psicológica, que es lo que me importa mucho y que se tiene que ir trabajando. ¿Vale? En eso nos llevaríamos las 2 horitas de este miércoles en 8.
También por ahí vayan pensando si de acuerdo que les haya agradado mi trabajo, nos sigamos con lo que es Historia de México. Sale que también está muy, muy padre. Ya ven, hasta estoy comenzando a ajustar un poco la apariencia para en algunas clases hacer cosplays históricos y así darlas, algo que me agrada mucho. Pero en fin, no se cómo anden en su agenda, cómo sintieron el ritmo del curso. Y si es así, pues a darle. No va a ser tan amplio porque el programa de Historia de México sí es definitivamente un poco más corto que el de Historia Universal. En Historia Universal sí se dieron varias cosas. Eh, el de Historia de México no, pero incluso podemos ahí darnos un poco más de espacio y tocar con detenimiento algunos temas que en cursos más específicos de formación para la UNAM e incluso en escolarizados no se llegan a tocar, salvo de reojo. O sea, me refiero, por ejemplo, a la guerra de intervención estadounidense, el Segundo Imperio, a una guerra de reforma. Es que esa parte del siglo XIX es como un muégano en la historia de México. Se ve de reojo, se ve de manera sintetizada. Así yo le he dado también para evitar que fuera tan pesado, pero como aquí no tenemos tanta presión de tiempo y nos podemos extender algunas semanas más, pudiéramos darle el tiempo que se merece para que ustedes puedan aprender. ¿Sale? Pero, insisto, ahí ustedes tienen la última palabra. Otra cuestión que les iba a comentar es que, bueno, ya saben, empieza nuevo curso, son nuevas contribuciones, evidentemente no pagarían lo mismo, sino yo les haría ahí una pequeña oferta, de por sí no cobro caro, como diría Shrek, pues ahora con esto pues sería todavía más, digo, para que se animen, pero en fin, vayan pensando, díganle a sus papás, en el caso de Yokari Jimena, Carla, contigo luego platico, Paola, bienvenida, si quieres sumarte a esa nueva aventura, y pues yo calculo que más o menos serían de historia de México, llevándolas bien, como se debe, sin presión y contemplando que por ahí tenga más opciones de evaluarlas, pues unas 20 horas. O sea, estamos hablando de un mes aproximadamente. Sí, como un mes y medio aprox. Contemplando que por ahí puedan haber broncas de internet, temblores, que ya ven que este curso estuvo medio apocalíptico. ¿Sale? Bien, chicas, ¿cómo ven el plan de primera impresión? ¿Cómo ven? Misma dinámica, va a ser la misma dinámica que aquí. Subo el material, lo que sería los manuales, los reactivos que me rifé, y además les voy subiendo material bibliográfico complementario, y por supuesto que también voy a ir desarrollando actividades integradoras. Tienen que están bien coquetas. ¿Sale? ¿Cómo ven, chicas? El plan aquí. Si no, cuéntenme sus expectativas. Ok, Mena, ya me dijo que bien. Yokari, Carla. Bien, profe, se oye interesante lo de los cosplays. Sí, bueno, estoy pensando en el cosplay que mejor me sale, que es el de Cura Insurgente, porque me tendría que tumbar el bigote. Y no sé si me crezca al tiempo en que nos toque ver Guerra de Reforma, porque este look que tengo se parece al de un vato que se llama Ignacio Comonfort. De hecho, dicen que me parezco a él. Búsquenlo en Google y ya ustedes me dirán. ¿Sale? Entonces también es una manera de quitarle un poco la rutina, de desaburrirme. Pero ¿cómo ven?
¿Cómo ven? Miren por ahí, ¿cómo veis el asunto? Bueno, Pau, ya que acabas de entrar y que fuiste testigo de ese aviso, ¿qué piensas de la propuesta? Se agradecen también críticas, comentarios. Perfecto. Bien, pues ya, no, aquí todos contamos, ¿eh? Aunque soy democrático, sí me interesa que cada cual exprese su opinión, que luego por eso nos imponen las cosas y a veces la masa no sabe elegir. Por consiguiente, haz uso de la palabra. Se vale, se vale, se vale. Que eres libre de expresar tu punto de vista. Bien, pues vamos a continuar con lo que es la sesión de hoy. Hoy va a estar hasta cierto punto cortita, ¿sale? Nos vamos a enfocar en ver lo que generó el periodo entre guerras. Ya vimos las consecuencias de la crisis del 29 en Europa y la formación del totalitarismo. Y ahora nos vamos a trasladar con lo que pasó en los Estados Unidos, digo, para entender cómo es que logró esta recuperación que hasta cierto punto fue muy rápida y que sencillamente, pues, eso hace que se parezca un poco a lo que actualmente estamos viviendo. Y ya de ahí nos vamos a uno de los temas más taquilleros del curso, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, bueno, para ir entrando en el contenido, ustedes recordarán que el periodo entre guerras pues va a ser una etapa, como lo indica su nombre, entre lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y que además está dividido en dos temporalidades muy distinguibles. La primera, que va de 1919 a 1929, va a involucrar un crecimiento económico de América, perdón, sí, de los Estados Unidos de América, yo estoy hablando como gringo, y del otro lado del mundo, pues estamos viendo un continente desolado. Ustedes sabrán que en una economía de libre competencia, al no haber competidores, las empresas van a ir paulatinamente expandiéndose y acaparando lo que denominamos mercado. Que no se les olvide que al referirnos al mercado no es el lugar en donde vamos a comprar nuestra despensa. Bueno, sí, pero es un poquito más abstracto. Según los economistas, mercado sería este lugar donde se desarrollan las interacciones comerciales de oferta y demanda. ¿Sale? Entonces, bueno, al no haber oponentes, las empresas norteamericanas, que ya para esas fechas se volvieron todo un consorcio, comienzan a acaparar el mercado europeo y le inyectan dinero para que Europa paulatinamente salga de la crisis. Esto trae problemas porque, como recordarán, si bien dará un crecimiento económico, es un crecimiento económico fantasma, porque no hay dinero que retorne a los Estados Unidos, todo lo venden a crédito. Y ustedes también tomen en cuenta que en una economía de lógica industrial, de libre intercambio de bienes,
pues las empresas tienen que seguir produciendo, si no entran en crisis. Pero aquí el problema también es que si las empresas no circulan sus mercancías, los almacenes van a saturarse y esto implica que también generarían pérdidas. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que a pesar de este crecimiento económico que se dio en los 20, pues quiebra. En 1929 ese sistema llega a un límite. Estados Unidos le pide a sus deudores, compas, páganme lo que me deben, necesito lana para seguir invirtiendo. Europa todavía sigue con muchos problemas económicos, su economía todavía no se ha reactivado, al contrario, se genera una dependencia y bueno, quienes peor la llevan van a ser los países que perdieron la Primera Guerra Mundial o que participaron y no les dieron más que un Duvalín, por ejemplo, el caso de Italia. ¿Sale? Entonces, los europeos dicen, no, ¿sabes qué? No tengo lana, arréglatelas como puedas. Y ahí tienen el crack del 29, que fregó la economía estadounidense y que por supuesto, como lo vimos en la clase pasada, en Europa fue una catástrofe. Que por supuesto los países que perdieron la Primera Guerra Mundial o cuya economía no era lo suficiente sólida, pasó a joderlos todavía más. Italia, Alemania, para citar un par de ejemplos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo de este mini resumen, sabrán que eso fue una condición clave para el surgimiento del totalitarismo y su póstuma conquista del poder. Entonces, tomen en cuenta las características ideológicas que vimos de ese modelo político para poder entender cómo Hitler, siendo canciller de Alemania, Führer, como se hacía llamar, Mussolini, en Italia, a los que más adelante se va a agregar Japón, van a empezar con una expansión territorial que derivaría en tensiones políticas. O sea, la segunda parte de el periodo entre guerras va a conllevar a situaciones cada vez más tensas, cada vez más difíciles, que por supuesto desembocarían en el estallido de una nueva guerra mundial que va a ser mucho, mucho más destructiva que lo que sucedió con la primera. ¿Sale? Entonces, mientras que en Europa se están dando esas circunstancias, vamos a regresarnos otra vez a los Estados Unidos para ver de qué manera este país va a enfrentar la crisis del 29. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Yokari, Jimena. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño juego para involucrarlas más en este temita. Si ustedes fueran, en su caso, la presidenta de los Estados Unidos, me hicieron acordarme a Lisa Simpson, y se enfrentan a este relajo, ¿qué medidas llevarían a cabo para enfrentar y solucionar la crisis económica? Acuérdense que las empresas están tronadas, hay muchos desempleados, la inestabilidad social está al borde de rebeliones y situaciones más radicales. Tienen la amenaza del comunismo. Acuérdense también que por allá a lo lejos en Rusia había estallado una revolución y esa ideología toma el poder y funda el primer estado comunista de la historia. Entonces ustedes, como buenos procapitalistas, están con el temor de que ese virus no llegue a su nación. Y esto implica generar medidas que den una cierta garantía de desarrollo social. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le haría para enfrentar esta situación? Piénsenlo, imagínenselo y cuando estén listas, me indican sus propuestas, ¿vale?
Les recuerdo las situaciones. Ustedes son las presidentas de los Estados Unidos y están enfrentando las consecuencias del crack del 29. Le hace un aumento del desempleo, inestabilidad social, riesgo a un posible levantamiento obrero. Ya tiene ahí el referente de Rusia. Y pues también de alguna manera meter en cintura a los grandes empresarios, quienes están ejerciendo mucha presión. Ok, Paola, interesante respuesta. Interesante respuesta. Em, Me hiciste reír, ¿eh? Me hiciste reír. Ahora, no me refería al contagio en términos virológicos, ¿sale? Sino en cuestión social. Y para hacerla más de emoción, el presidente anterior se volvió un tanto autoritario y proempresario. Entonces eso hace que la sociedad tenga cierta desconfianza hacia el gobierno. Pero bueno, Carla, dijiste muy buenas propuestas que conectan con las medidas que se dieron después. Ahorita les voy a develar em, el resultado de todo esto. También, Paola, lo que comentas es muy interesante, pero hay un pequeño problema. No le puedes pedir dinero a nadie más. Europa está destruida. La Unión Soviética apenas se está levantando y por cuestiones ideológicas, pues no te vas a acercar a ellos. Y Latinoamérica es tu patio trasero. Así es que se tiene que buscar otra manera de tener inversiones. Jimena, que también has estado activa en las últimas clases, cuéntame qué harías para enfrentar este problema. Ana, bienvenida. Ok, como que tu medida, Ana, tiene inspiración ahí López Obradoriana, ¿eh? No está mal, no está mal y también tiene que ver con una cuestión que se aplicó. Y sí, tienes mucha razón. Yokari también, a ver, ya me parezco este meme. No sé si la han visto, el de la Junta de Dios con los angelitos. Que Dios les da un plan y todos los angelitos les empiezan a dar sugerencias. Y el que creo que dice algo diferente, lo mandan a volar. Está bueno ese meme. A ver, les repito, ¿qué harían ustedes si fueran presidentas de los Estados Unidos en este momento histórico? Tienen una crisis económica que deja a mucha gente sin trabajo, eh, no hay capital para invertir en industria y el malestar social puede llevarlas a complicaciones mucho, mucho más difíciles. Piensen en una posible revolución. Además está el referente de la Unión Soviética y que al interior de los Estados Unidos hay sindicatos comunistas y anarquistas, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea. Ah, y los industriales no quieren dar su brazo a torcer. Uy, no, Yokari, te cuento que en los 30 por la crisis del 29 todo el mundo está jodido. Ahí hay que poner más atención. No,
Ahorita nadie está en ese estatus, ¿eh? Ahorita nadie está en ese estatus. Me hicieron reír. Bueno, para no hacerles el cuento largo, tampoco. Ándale, el nuevo presidente que llega a enfrentar a este desmauser, un tipo llamado Franklin Delano Roosevelt. Qué bueno que no estuvo en una primaria mexicana porque si no le hubieran hecho bullying con ese nombre. Afortunadamente los gringos no tienen nuestra creatividad. No puedes hacerlo porque estás en un país capitalista, entonces siempre tiene que haber dinero. Bueno, les cuento y de ahí conecto con lo que comentaron, ¿vale? Este Franklin Delano Roosevelt se da cuenta de la situación y retoma, déjenme ver si por aquí puse su foto, si no creo que aparece en la presentación de Guerra Fría, no, no aparece su foto, más adelante lo vamos a conocer, las teorías económicas de un señor llamado John Maynard Keynes, que es uno de los economistas más brillantes de estos momentos. Keynes se puso a estudiar el por qué se suscitó la crisis del 29 y él llegó a una conclusión muy importante. La base del consumo está en los trabajadores. Bien, Jimena, ahí me estás robando algunas palabras de la boca. ¿Sale? Entonces Keynes dijo, pues sí, fuimos unos imbéciles. El no dar salarios decentes y hacer que el trabajador gaste la mayoría de su dinero en medio vivir y medio comer, hace que no sean consumidores de lo que se produce y le apostamos demasiado a exportar nuestras mercancías. Entonces, lo que Keynes propone es alguna de las tesis que me acaban de comentar. Es decir, que el Estado intente regular e intervenir más en la economía. Lo que va a hacer es bajar los impuestos para que los pequeños y medianos productores pudieran habilitar sus negocios. Al habilitar esos negocios implicaría que hay más fuentes de trabajo. Una persona que no tiene dinero es una persona que no consume. Pero ¿qué pasa si le damos un trabajo en donde se gane un salario? Bueno, pues esa persona va a poder consumir. Ahora, para que la mayor parte de del dinero que ganan los trabajadores se vaya a consumir mercancías que la misma industria nacional está produciendo, lo que se va a hacer es generar todo un programa de desarrollo social de tal manera que se reduzca el dinero que invierten los trabajadores en alimentación, salud, vivienda. Es decir, el Estado va a facilitar casi de manera gratuita que los trabajadores, no, no casi de manera gratuita, sino un bajo costo, que los trabajadores pudieran tener una vivienda decente, pudieran asistir a clínicas de salud y hospitales y además ir a la escuela. Esto se hace con dinero de los impuestos y la manera de dónde va a extraer esos recursos es el gobierno es a través de dos vías. Poner impuestos a las grandes industrias y además tener una serie de empresas para que de ahí ellos pudieran tener recursos que invertirían en un desarrollo social. Por supuesto que esto implica un aumento de la calidad de vida de los trabajadores. Por aquí estoy viendo lo que comenta Paola y sí, exactamente, exactamente, muy bien, muy bien. Paola, vas para economía, tienes buenas ideas. Tú y Carla tienen muy, muy buenas ideas. Ana también. Creo que por ahí estoy notando talento para este tipo de ondas. Consideren orientarse hacia ese punto, porque
tienen bastante talento, tienen un buen conocimiento. Bien, no de contar, entonces, esto que va a implicar que haya un dinero que se va a invertir en la gente para que la gente consuma lo que produce la industria nacional. Esto que implica que las exportaciones les vamos a poner un impuesto para que al momento que se oferten en el mercado salgan más caras y de esta manera la gente se vaya en consumir lo local. Esto es lo que los economistas denominan el fortalecimiento del mercado interno. Si fortalecemos el mercado interno, si invertimos en educación, por ejemplo, las generaciones venideras van a estar mejor capacitadas que la de sus padres. O sea, los hijos de los obreros, al poder tener acceso a una universidad, que no era nada sencillo, y hasta la fecha en los Estados Unidos es un cohete entrar a una universidad, esto implicaría que tendrían mejores conocimientos que los llevaría a puestos más importantes. Y si estamos en puestos de mayor rango, implicaría que nuestras percepciones económicas subirían. Si sube eso, pues tenemos un mayor poder de consumo. ¿Sale? Entonces, ahí se está dando pie a la formación del Estado social que va a tener un enorme éxito, no solamente en esta época, sino después de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década de los 70, donde va a entrar en crisis. ¿Sale? Ahora, aquí hay una cuestión muy importante que va a evitar que en Estados Unidos estallen movimientos más radicales. Y esto es que al tener una garantía los obreros de un mínimo de desarrollo, que esto no implica realmente que sea un sistema justo, porque de hecho esto va a favorecer todavía más una competencia, porque solo los mejores, solo los que tienen conocimiento, pues van a tener esa movilidad social. Y esas oportunidades, a pesar de los avances que les acabo de comentar, no van a ser para todos, pero en general sí se va a elevar una calidad de vida entre las personas y esto va a involucrar a que los obreros tengan una actitud conservadora, a que dejen de oír cuestiones como lucha de clases y destruyamos al Estado o implantemos la dictadura del proletariado. Con esos ajustes que hizo el gobierno de Estados Unidos, va a mantener tranquilos a los obreros y van a tener un plus. Esos obreros van a mostrarle una obediencia al Estado, que va a ser necesaria para cuando Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces, Keynes propone estas cuestiones teóricas que Franklin Delano Roosevelt las va a ajustar al escenario estadounidense y ese tipo de acciones se les va a llamar New Deal. ¿Sale? Y de este modo, poquito en poquito, la crisis que dejó el crack del 29, paulatinamente se va a ir superando. Y miren que justo a tiempo porque en el 39 está ya la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eso nos ayuda a entender por qué en esa década de los años 30 el intervencionismo de Estados Unidos va a disminuir notablemente en América Latina. Piensen, por ejemplo, en lo que se hace aquí en México en el 38 con la expropiación petrolera. Afectó a los intereses estadounidenses, pero los Estados Unidos, al tener esas broncas, no tiene la fortaleza ni los medios para poder intervenir en México. Y además la situación internacional tampoco era tan conveniente porque ya se avecinaba la guerra y los Estados Unidos estaban planteando una posible participación. ¿Sale? Entonces, bueno, de esta manera es como los Estados Unidos enfrentan los años 30, logra salir de la crisis y más o menos van a estar preparados para la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachas? Muy buenas respuestas. Felicitaciones. ¿No?
Paola, Ana, Yukari, gracias. Vientos huracanados. Entonces, bueno, mientras eso pasaba en los Estados Unidos, ustedes recordarán que en Europa la situación se pone más difícil, la crisis va a ampliarse todavía más, se da la aparición de este sistema, el totalitarismo, que que va a conllevar una expansión de parte de los países que optan por ese modelo. Alemania comienza a atacar a sus vecinos, primero Austria, después Checoslovaquia, y lo que va a detonar una nueva guerra mundial, el caso de Polonia. Más adelante, bueno, de forma paralela, Benito Mussolini va a atacar una porción de los Balcanes, que sería Albania, va a ocupar algunas islas del Mediterráneo Oriental, y ya a finales de los 30 se va a echar a los libios, a los etíopes, a Eritrea y a Somalia. ¿Ok? Y eso, por supuesto, que va a poner la situación mucho, mucho más difícil. Y por consiguiente, pues ya estamos a un paso. Japón, que va a ser una potencia que va a tener una expansión militar similar, va a empezar a invadir primero Manchuria, que es una porción del norte de China, y más adelante va a invadir a este país que en esos momentos está en una guerra civil. ¿Sale? El caso de Japón es que va a tener también un sistema de gobierno un tanto parecido al alemán o al italiano. Parecido, más no igual. Ahí la situación va a ser muy, muy distinta. Pero también van a ser totalitarios. Y por último, la Guerra Civil Española, que va a ser un enfrentamiento que va a contraponer a la Segunda República Española. La Segunda República Española va a ser una especie de frente o alianza de diversos partidos de izquierda, incluso hasta anarquistas hay ahí, que desde el 33 conquistaron el poder, pero que a partir del 36 van a tener que enfrentarse contra la facción nacionalista, que es una porción del ejército que se rebela en contra de la República y que además tiene ideas muy parecidas a las de Hitler y de Mussolini. Va a ser un enfrentamiento brutal en el que van a haber excesos en ambos lados y también las potencias totalitarias, Alemania, Italia, van a apoyar a Franco a través de la Operación Cóndor. Dicha operación va a consistir en mandarle dinero y apoyo por parte de la Fuerza Aérea y el Ejército Italiano. La Segunda República se va a quedar sola, a salvedad del respaldo que le van a dar las brigadas internacionales, que son batallones de soldados provenientes de diferentes lados del mundo que van a ir a luchar a España para solidarizarse. Aquí va a estar muy en boga esta cuestión de luchar contra el fascismo y de manera muy tenue la Unión Soviética. Sin embargo, no va a ser suficiente y a la postre, en 1939, España va a caer y va a entrar a una de sus épocas más difíciles de su historia. La dictadura de Francisco Franco va a representar una, un retroceso para el avance por la democracia y de los derechos civiles que habían logrado los españoles. Es una dictadura larga, va a durar hasta 1975 y también muy represiva. No se va a tolerar ningún tipo de disidencias. Incluso van a llegar a excesos de fusilar a gente por el simple hecho
de sospechar con el comunismo. Es más, cualquier cosa em, que hablara de justicia social sin ser necesariamente de comunismo, de marxismo, va a ser tratado como tal. Así es que es una cuestión muy dura la guerra civil española y que todavía va a traer muchas, muchas broncas. Hasta la fecha hay un rencor muy, muy grande ahí entre la sociedad española. Y bueno, en parte se entiende por la cantidad de desaparecidos y de fusilados que hubo durante la guerra civil. Es un tema muy padre, pero doloroso al final. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas referentes a esto? Okidoki. Pues déjenme cambio de presentación. Ahí está. Todo esto y me voy con la Segunda Guerra Mundial. Mientras, cuéntenme, chicas, ¿qué me saben de la Segunda Guerra Mundial? Un tema que es súper taquillero, que medio mundo conoce y más por los videojuegos, también por la música. ¿Qué me saben de la Segunda Guerra Mundial? Ok, esa sería una consecuencia. ¿Qué más? Ese es el detonante, la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Guerra Fría. Esa es otra consecuencia que va a traer consigo la Segunda Guerra Mundial. ¿Les gusta el rock pesado? ¿El heavy metal? ¿Les gusta ese estilo de música? Grupos, por ejemplo, como... Carla dice que sí le entra. A ver, ¿quién te pongo de ejemplo como heavy metal? Pues mira, el heavy metal es muy diverso. Puede ser desde Black Sabbath hasta Iron Maiden y grupos más extremosos que tocan súper rápido y que cantan como si fueran perros, Rottweiler con una especie como de tos o algo así. Eso digamos como que es el límite del heavy metal. Hay otros grupos que cantan de una manera más limpia. Bueno, ¿y te gusta, Ana? Más o menos. Bueno, les voy a compartir una canción que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la cual vamos a discutir un ratito, no ahorita. Yo creo que
le vamos a dar unos minutitos. No se las pongo por acá por Zoom porque mi compu no me aguanta. Ya lo intenté una vez y se trabó mi computadora. Yo creo que ahí me faltan más recursos tecnológicos para que hagamos una escucha conjunta. Sin embargo, la canción, la propuesta, ya se las puse por el chat. Vamos a tener ahí unos momentos para oírla. Em, la compuso Iron Maiden, que es la canción, es el grupo más grande de heavy metal que ha habido en la historia. Hagan de cuenta como los Beatles, así de impresionantes. Y es un grupo que me gusta mucho porque toma diversas temáticas históricas. De hecho, su vocalista es doctor en historia, es colega mío. ¿Sale? Y el tema que les propuse, que ya está en el chat, recupera la experiencia de un soldado que está a punto de entrar en una batalla. De hecho, fue una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, el día del desembarco de Normandía. En unos momentos pues, les voy a hablar de ese combate. Entonces, bueno, para ponernos en la piel de esas personas que combatieron, um, más adelante también por ahí voy a dar algunas referencias de películas que nos pueden llevar a entender mejor la Segunda Guerra Mundial. Así es que bueno, en esta segunda parte de la clase, pues más o menos está cómoda, vamos a ver lo que es la guerra y poco antes de ver las consecuencias, les voy a pedir que escuchen esa canción, que le pongan atención a la letra y que paulatinamente discutamos el vínculo de la canción con el tema. Y ya de ahí cerraremos el contenido con las consecuencias que nos dejó. ¿Sale? Ese va a ser el plan. ¿Están listas, chicas? Bueno, entonces ahorita te lo comparto en un mensaje personal, a ver si así, si no, búscala en YouTube. The Longest Day, el día más largo. Bueno, pero ahorita no la vean, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Ténganla ahí preparada. Ténganla ahí preparada. Bueno, vamos a empezar a ver, pues, qué es este conflicto. Y les decía que es muy importante por varias razones. En primera, la Segunda Guerra Mundial va a destacar por su nivel de destructividad. Imagínense, se van a emplear nuevas armas. La más fatal va a ser la bomba atómica. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que su nivel de destrucción va a superar con creces a la Primera Guerra Mundial. Otra cuestión también muy importante es el nivel de violencia que involucró la guerra. O sea, imagínense que países organizaran un exterminio sistemático de comunidades, de personas enteras, para lograr una supuesta pureza racial, es impresionante. Es algo que no se había visto antes. No solamente me refiero al holocausto judío que dejó 6 millones de muertos, la verdad es que la pasaron bastante mal los judíos en este conflicto, sino también la persecución que hicieron los japoneses en sus áreas de dominio. Ahí los chinos la pasaron muy, muy mal. Los soviéticos, por ejemplo, también tuvieron fuertes señales de violencia. Por ejemplo, una generación entera de alemanes nació como producto de la violación que los soldados soviéticos hicieron sobre las alemanas cuando ocuparon el país al derrotarlo durante la Segunda Guerra Mundial. También los estadounidenses destacaron por tener episodios de crueldad inhumana. En fin, estuvo brutal.
en ambos lados, no solamente parte del eje, también de los aliados, ¿sale? Y eso involucró que después de la Segunda Guerra Mundial se planteara que hubiera un acuerdo internacional para garantizar derechos humanos a todos. O sea, imagínense el nivel de inhumanidad que hubo en la Segunda Guerra Mundial para generar esa iniciativa. Ahora, a esto por supuesto que hay que considerar el mundo bipolar que se genera después de la guerra, la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la geografía va a cambiar, ¿sale? Y bueno, va a ser un enfrentamiento tan grande que se involucraron más de 60 países, ¿ok? Y que dejó a Europa de nueva cuenta debilitada, lo cual conllevó a la independencia de sus colonias en Asia y África. Eso fue un proceso que va a darse durante una buena parte de la Guerra Fría y del cual tocaremos el día de mañana. Y bueno, lo que vamos a ver en esta segunda parte de la sesión es ver qué onda con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué objetivos me planteo? Pues básicos, conocer los principales acontecimientos que conformaron este conflicto, ver de qué manera los sujetos se involucraron. Por supuesto que esta conexión va con lo que acarreó después. Acuérdense que esta es una dinámica muy básica en historia. No tenemos que ver los hechos de forma aislada, porque eso nos llevaría a la memorización y por lo tanto a no encontrarle sentido. Pero si hacemos esta conexión como lo que acabamos de referir de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y después la Segunda Guerra Mundial y su conexión con la crisis del 29 y el periodo entre guerras, pues va a tener un sentido más amplio. ¿Sale? Entonces son 3 metas las que nos proponemos para esta segunda parte de la clase. ¿Tienen alguna duda referente a lo que vamos a ver y hacer? Chicas. Voy a poner en modo espiritista. Ana Karina, ¿te encuentras ahí? Paola, yo te invoco. Carla, manifiéstate. Ya se manifestó. Muchas gracias, alumnas provenientes de dimensiones ultraterrenales. Gracias por manifestarse. Yo creo que sí me voy a traer ahí unos lentes como de medium, de medium y un paliacate. Vale, entonces, bueno, ya que está claro el asunto, todo es broma, ¿eh? No crean que es cotorreo en serio. Vamos a ir viendo pues, qué fue lo que desencadenó este conflicto. Vamos a tener entre las causas el resentimiento provocado por los tratados de Versalles, que se van a firmar el 19 de febrero de 1919. Chicas, ¿alguien recuerda qué se estipuló en ese tratado? Ok, Jimena. ¿Las demás? ¿No? Bueno, El fin de la hacia Primera adelante, Guerra. adelante. Sí, pero hay algo que es más importante para ahorita. Tiene que ver con cómo trataron a un país. ¿Ubican qué país es y cómo lo trataron?
Inglaterra. No, no. A ver, ¿quiénes firmaron el Tratado de Versalles? Ok, muy bien. Francia con... ¿Con quién? No, 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 no. Exactamente, con Alemania. ¿Y qué fue lo que le impusieron a Alemania? Porque ustedes recuerden que Alemania estaba en el bando perdedor de la Primera Guerra Mundial. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, pues les platico de volada. Resulta que en los tratados de Versalles, a Alemania le impusieron contribuciones por daños de guerra y que eso iba a hacer que el país pues estuviera económicamente mal. Entre otras cosas, le quitan sus colonias en África y Asia. Francia ocupa sus minas de carbón. ah, Dejan un gobierno muy frágil y no le permiten tener un ejército. O sea, no fueron indulgentes con los alemanes. Se mancharon. Y entonces, esto implicó que la sociedad alemana generara un rencor muy fuerte, sobre todo hacia Francia e Inglaterra, que eso es algo que va a aprovechar Hitler muy bien cuando está en el poder. Ahí conecten con las secuelas que dejó la crisis de 1929. Y por último, lo que ya habíamos referido antes, el expansionismo del eje Berlín, Roma y Tokio. ¿Sale? Entonces eso hizo que el mundo pues estuviera muy difícil, en constante tensión y por supuesto que los tambores de guerra se escuchaban ya a lo lejos. Ahora, en este punto, ¿cómo se van a darse las alianzas? En contraposición a lo que es el eje, que aquí vemos a estos vatos, la Alemania nazi, la Italia fascista y el militarismo japonés, van a empezar a juntarse otra vez Inglaterra y Francia. Empezaron a ver que estos cuates estaban haciendo las suyas y para prevenir una posible guerra, pues se vuelven a aliar. O sea, qué interesante historia la de los ingleses y los franceses, ¿no? O sea, después de mucho tiempo de agarrarse del chongo, ahora eran BF, como dicen ustedes. Ya cuando va a ir evolucionando el conflicto, se van a sumar, ojo, 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 ojo. Sí, Jimena, no te preocupes. Ojo, no, no es propiamente la Triple Alianza y la Triple Entente. Sí se parecen, pero son distintos contrincantes. Si ustedes recordarán, Italia en la Entente Cordiale primero estaba con Alemania y ya después lo traiciona, ¿sale? Y también en la Primera Guerra Mundial tenemos Austria-Hungría, que en esta ocasión va a aparecer, pero como un país sometido a los alemanes, no como un aliado entre países. Y pues aquí no está el Imperio Turco. ¿Sale?
Entonces les decía que los aliados van a ser un poco más a medida que los de el eje se vayan expandiendo. O sea que cuando invaden Polonia, pues obviamente Polonia se vuelve a uno de sus aliados, chiquito, pero cuenta. Otro tanto sucede con Noruega y Dinamarca, que están aquí. En 1940 los alemanes atacan a la URSS y pues por eso tenemos aquí la Unión Soviética, que resulta extraño porque si analizamos los gobiernos de Hitler y de Stalin, que en ese entonces gobernaba la URSS, pues eran muy parecidos. De hecho, hasta pudieron haber sido cuates, pero no, se odiaban. Y por ello, ahí tenemos a la Unión Soviética con los aliados. Y cuando intenta invadir Francia, pues friega a Holanda, friega a Bélgica, friega a Luxemburgo. Cuando va hacia el oriente, destruye a los griegos y a los yugoslavos. Aquí faltó representarlo, no encontré otra country ball parecida, pero mucho tiene que ver también el papel de América Latina, que eso ahorita lo voy a tocar, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las facciones que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias Jimena. Gracias Karina. Gracias Carla. Las demás, ¿cómo vamos? Perfecto. Bueno, ahora vamos a dividir en la Primera Guerra Mundial en 3 etapas. ¿Sale? La primera de ellas se le conoce como el avance del eje, que va a ir del 39 al 42, y otra vez voy a explicar en qué consiste. Luego tenemos el contraataque aliado de 42 al 45. Más bien son 2 etapas, no 3. ¿Sale? Vientos huracanados. Vamos con la primera etapa. Quienes van a tomar aquí la iniciativa van a ser los del eje y tenían un plan básico pero aparentemente efectivo. Alemania atacaba a Occidente de una manera fulminante, sólida, de tal manera que Francia e Inglaterra no pudieran reaccionar. A eso se le llamó Blitzkrieg. Luego, posteriormente, atacarían a Rusia y la someterían. El alto mando del eje suponía y calculaba que el principal reto y el principal enemigo a vencer eran los soviéticos. Mientras tanto, Italia dominaba lo que es el norte de África y llegaba al Medio Oriente. Esto con la intención de aislar a la Gran Bretaña de sus colonias. Y Japón tomaría todo Asia e iría a Occidente para que los 3 países se encontraran a lo que es Irán. Imagínense. La razón del por qué hacían esto es porque ellos asumían que están en desventaja de recursos humanos y materiales respecto a sus enemigos. Entonces, si la guerra no se daba de una manera rápida, ellos podrían ser derrotados. Así es que, bueno, tenemos la primera fase, que es la Blitzkrieg o guerra relámpago, en la cual después de invadir Polonia, que le va muy mal, porque mientras Alemania ataca desde el este, los pobres, no, perdón, desde el oeste, los pobres soviéticos, más bien los pobres polacos, son invadidos por los soviéticos y a la pobre Alemania la parten en 2.
De hecho, antes, Hitler y Stalin hicieron un pacto de no agresión que se llamó Molotov-Ribbentrop, para no entrar, digamos, en conflicto de intereses. Entonces, ya que destrozan de esa manera a los pobres polacos, Alemania va a atacar Noruega y Dinamarca. Y de ahí se va a jalar como si fuera cáncer, porque nadie los podía detener, contra Holanda, Bélgica, Luxemburgo, quienes no van a poder hacer nada. Y posteriormente le caen a Francia. Francia va a ser vencida y va a ser dividida en dos. Una parte ocupada por Alemania, la otra parte va a formar parte de la resistencia francesa. ¿Sale? Entonces, aparentemente a estas alturas del partido, el único enemigo que tenían eran los ingleses, pero como la flota de la Gran Bretaña estaba muy canija y los alemanes no podían vencerla, optaron por aprovechar su superioridad con la fuerza aérea y bombardear de una manera bestial a las principales ciudades de Inglaterra. A esa operación se llamó Lobo Marino y tenía por objetivo doblegar de ese modo a los ingleses. Sin embargo, los ingleses no se van a rendir, no van a claudicar. Y de poquito en poquito van a empezar a generar una resistencia. Mientras tanto, Alemania se siente segura y comienza a atacar a la Unión Soviética. Rompe con el pacto Molotov-Ribbentrop y comienza a avanzar hacia el oriente. A esa operación se llama Barbarroja. Y de igual manera van a tener un éxito primario en el que las tropas soviéticas no pueden detenerlos y digamos que forman una última línea de defensa entre lo que es Leningrado y Stalingrado. Digamos que ese es un arco de defensa en donde donde el ejército soviético va a dar la última batalla. Si rompían ese arco, la Unión Soviética estaba perdida. Va a ser una resistencia feroz, una defensa como ninguna otra, y eso va a provocar que los alemanes, conforme pasa el tiempo, vayan invirtiendo más recursos. Sin embargo, aquí vemos que hay problemas porque los italianos van a ser derrotados por los ingleses en África y los alemanes tienen que mandar tropas allá. Tampoco los italianos no pueden con los yugoslavos y los alemanes tienen que mandar un ejército a Yugoslavia. ¿Sale? Y bueno, mientras eso sucede en el Pacífico, los japoneses comienzan a ocupar Filipinas, Australia, Indonesia, Malasia, Indochina, China, y eso va a provocar que los Estados Unidos organicen un embargo económico a los japoneses. No están muy de acuerdo con esta actitud tan bélica, así que los japoneses abrieron sus ojitos del enojo e intentaron atacar por sorpresa las posesiones norteamericanas en Hawái. Ahí tienen Pearl Harbor. Y de esta manera, ese ataque, que no fue tampoco tan importante, van a, va a llevar la entrada de los Estados Unidos. No, eso ya es la independencia de de los Estados Unidos de América. Eso fue hace unos cuantos siglos atrás. Hace 270 años, antes de lo que te estoy contando. ¿Sale? No, no, no. Sí, sí, por ahí yo creo que agarraste un bucle cronológico y te fuiste a la independencia de las 13 colonias. No, aquí ya estamos en pleno siglo XX. ¿Sale? Entonces, bueno, a partir de 1942, la guerra está en un empantanamiento, ¿sale? Aquí hay un mapa en donde les cuento, más bien donde pueden observar los avances de los alemanes. Les digo, o sea,
Se fueron pero súper en friega. Otro tanto pasó con los japoneses, vean. Todo el mundo pensaba que el eje realmente iba a ganar. Pero no, el año crucial va a ser 1942. Aquí se va a dar un año decisivo, ya que en esta época los aliados comienzan a enfrascarse con una contraofensiva. ¿Sale? Así es que en 1942 se da la batalla de Midway en el Pacífico. Es una batalla que va a enfrentar a Japón y a los Estados Unidos y que supuso que nuestro querido vecino del norte, lo digo con total sarcasmo, eh, frenara el expansionismo japonés. ¿Sale? Y ya de ahí, de poquito en poquito, los japoneses se siguen echando para atrás. Si nos vamos al caso del frente occidental, es decir, no, perdón, del norte de África, hay un poblado en Egipto que se llama Alamein. Ahí los ingleses derrotan a las African Corps, que son el ejército de Alemania en el norte de África, y paulatinamente los expulsan. ¿Sale? Desde ese lado ya van a tener una base los aliados para poder invadir Europa desde el sur. Y en el frente más importante, que es el oriental, los soviéticos comienzan una contraofensiva que paulatinamente fue derrotando primero en Stalingrado a los alemanes, quienes ya estaban desgastados por todo el esfuerzo que se hizo. Y desde ahí los soviéticos no se conforman solamente con defender su territorio, sino que van empujando a los alemanes hacia atrás. ¿Ok? Si es que para el año que siguió, 1943, los soviéticos en la batalla de Kursk van a comenzar a echar todavía más para atrás a los alemanes. Ya ahí los del eje pierden la ofensiva y tienen que defender. Luego, en julio del 43, los aliados comienzan la invasión de Italia desde primero al norte de África, después Sicilia y paulatinamente van a la bota. Empiezan a avanzar bien los aliados, pero los alemanes los paran en seco en la zona media de Italia. Sobre Roma fue esa línea de defensa. En el Pacífico ocurre el enfrentamiento en Guadalcanal, donde las fuerzas aliadas, aquí ya no son solamente estadounidenses, sino también australianos, neozelandeses, ingleses, recordarán que Inglaterra estaba en todos lados, van a frenar el avance japonés y van a iniciar un ataque que van a ocupar una estrategia que es conocida como salto de ranas. Se van a ir de islita en islita. ¿Va que va? ¿Dudas hasta aquí? No, ok. Pero pasemos a lo que viene después, de continuando con lo que les estaba narrando. Los soviéticos comienzan a echar todavía más para atrás a los alemanes. Las tropas aliadas del Pacífico van a ir paulatinamente cercando
a los japoneses hacia sus fronteras naturales. Aquí también cabe destacar la actitud guerrillera que tienen los países ocupados, en especial en Yugoslavia, Grecia, que a esos guerrilleros se les llamó partisanos, van a ofrecer una feroz resistencia a los alemanes y eso va a implicar también un desgaste. En el caso de Japón, además de las resistencias locales, también la revolución, bueno, los combatientes chinos que están en contra de ellos les van a pasar factura. Al final aquí tenemos un desgaste enorme. Imagínense que es un desgaste similar al de un estudiante que se está preparando para el examen de licenciatura desde hace 6 meses con una jornada de estudio de 6 horas, más la carga que traen consigo en el trabajo o la escuela. Y durmiendo de 5 a 6 horas y media. ¿Cómo piensan que estarían esos colegas, chicos? ¿Cómo se imaginarían que estuvieran esos estudiantes que tienen ese ritmo para prepararse la UNAM? ¿Frescos o muy desgastados? Desesperados, exhaustos, desgastados, ¿sí? ¿Sí? Imagínense que así estaban los del eje. Abrumados, claro. Así que bueno, uno de los hitos más importantes son, o más bien fue, chan, 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 nada más y nada menos que el desembarco en Normandía. Les cuento, para relajar la presión sobre el frente oriental y también para limitar una futura influencia de la Unión Soviética sobre Europa, Estados Unidos, Inglaterra y sus achichincles, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y bueno, todos esos países asociados a Gran Bretaña, van a armar una invasión que va a ser el ataque anfibio más grande de la historia. Es decir, que se va a atacar por mar, no es más, hasta aire también. Se va a atacar por tierra, mar y aire una parte del norte de Francia. A ver si por aquí tengo, aquí me aparece. Una parte del norte de Francia que va a ser Normandía, que se llama Normandía. Esta es la playa de Normandía. Y el ataque va a darse desde Londres, bueno, desde Inglaterra hasta acá. O sea que Inglaterra va a ser el lugar de reunión de esas tropas. Imagínense, y desde ahí, órale, a invadir Francia por el norte. La intención, llegar a Alemania. Van a participar más de 1 millón de soldados. Y a eso se le va a conocer como Día de o desembarco en Normandía. Van a ocupar los territorios el 6, no, perdón, va a empezar la ocupación de los territorios en invasión el 6 de junio de 1944. Desde ahí van a penetrar hacia el oeste y prácticamente Alemania va a sentir como si estuviera en el metro en la hora pico, así todos chiquitos. Es muy probable que lo vivan cuando vayan a la universidad. Es algo muy lindo y está peor el tenisero porque es más chiquito. ¿Sale? Entonces, ante la presión de ambos frentes, las tropas soviéticas están cerca de Berlín y van a sitiar la ciudad. Poco antes de que los soviéticos lleguen a la capital alemana,
Hitler se va a suicidar en su búnker el 30 de abril. Así es que para la primera semana de mayo, para el 7, Alemania se rinde. Todavía Japón va a dar guerra algunos meses más. Sin embargo, ya para septiembre también van a rendirse, y esto en parte por la consecuencia del bombardeo nuclear de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, la razón del por qué se hace ese bombardeo, que por cierto tengo la carta de uno de los pilotos que mandó, creo que la Fat Boy a Hiroshima, y se quedó traumado por la conciencia de haber matado a tantas miles de personas por ese medio, y se volvió un cuate defensor de la paz. Es un caso muy importante, muy interesante el de este piloto, ¿vale? Pero bueno, la razón del por qué también los Estados Unidos hacen uso de esta arma que se desarrolla a partir del proyecto Manhattan se debe a que ya comienza a haber un pique con la Unión Soviética. Y era básicamente como para amedrentar, decirles, mira, mira lo que tengo, güey. Así es que le bajas o a ver qué onda. Sale de esa manera tan complicada, pues va a acabar la Segunda Guerra Mundial, y como la participación en el lado vencedor de tantas potencias, algunas de ellas no llevándose muy bien. Piensa en el caso de la Unión Soviética con Inglaterra y Francia. Van a haber una serie de reuniones de los líderes de esos países para, pues, ver cuál va a ser el nuevo orden mundial. Así es que de las varias conferencias que se van a dar, vamos a destacar de todas, 3. Ahí yo les invito a que complementen en casa cuando repasen las demás conferencias. Yo acá les doy las más importantes. La conferencia de San Francisco, que va a ir de febrero a junio de 1945 y que va a plantear la fundación de la ONU. Ahí ya tenemos una pieza muy importante de este nuevo orden mundial. Luego, pocos meses después, se va a dar la conferencia de Yalta, que ya planteaba la división de Alemania en dos. Una bajo influencia soviética, que sería la Alemania Oriental, y la otra bajo Alemania, perdón, bajo las potencias occidentales, Europa, Francia, Estados Unidos. Luego viene Potsdam, que ante este te veo feo, tengo ganas de agarrarte a golpes, pero no me aviento porque estás igual de pesado que yo. Va a involucrar el inicio de la Guerra Fría, la caída de la cortina de hierro, como diría Churchill. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Déjenme ver el chat porque como que se me escondió. No. Ok. ¿Todo claro? Paola, Carla. Ok. Bueno, pues ya llegando al final del conflicto, vamos a ver cuáles son sus consecuencias. La primera de ellas, pues lo más inmediato va a ser el inicio de la Guerra Fría, en tanto que las dos superpotencias más
poderosas de la época se van a empezar a involucrar en una serie de conflictos y tensiones, a veces indirectas. ¿Sale? Ya eso es algo que vamos a tratar el día de mañana. Posteriormente, a raíz de la debilidad de Europa y también a la gestión de la ONU, vamos a observar la descolonización de Asia y África y por lo tanto la geografía de, del mundo va a ir cambiando, ¿sale? Ahora, algo muy importante que también quiero destacar aquí es el avance en la igualdad de género. La razón es porque, bueno, al ir a combatir la mayoría de la población masculina, como sucedió con en la Primera Guerra Mundial, quienes se quedan a hacer el esfuerzo por mantener activa la producción desde la industria de guerra hasta la alimentaria, es decir, que se metieron de obreras y que además estuvieron al tiro con los chavitos y en algunos casos inclusive fueron combatientes. Um, por ahí está el caso de una mujer soviética que llegó a ser una de las francotiradoras más letales de la guerra. Por ahí también se habla de una piloto inglesa que era todo un as. O sea, aquí las mujeres van a tener una participación mucho, mucho más abierta. Piensen en las luchas de resistencia, que las mujeres eran las que buscaban información para los grupos guerrilleros que estaban resistiendo a los alemanes o inclusive que se dedicaban también a hacer actos de sabotaje. Vaya, la participación de la mujer en esto fue algo notable y por consiguiente, para después del 45, pues ya no podíamos llegar a la misma situación que antes. Así es que algunas de las reivindicaciones del feminismo actual tiene su semilla en lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Si les interesa conocer un poco más acerca del feminismo y del camino que ha trascendido para una equidad de género, les recomiendo que se descarguen el libro. Está muy bueno, muy fácil de conseguir. Ah, no, no mentira, ese es otro. Igual lo pueden buscar, pero ese cuesta un poco más de trabajo. Este es el chino, feminismo para principiantes. Déjenme ver si lo tengo y si por ahí lo encuentro entre mis cachivaches, se los paso. Está muy padre, muy fácil de leer. Am, también por ahí hay una novela que me gustó muchísimo, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. No me acuerdo de la autora, se me va el nombre, pero es de una mujer que hace una mezcla entre periodismo e historia y recupera el testimonio de las mujeres que sintieron el rigor de la Segunda Guerra Mundial. Desde combatientes hasta figuras civiles, enfermeras. Está muy padre ese libro, un poco para que también noten que pues, la chica tuvo una participación muy activa, no solamente en este acontecimiento, sino en varios procesos históricos. ¿Sale? Ahora, en tenor a esto, pues también va a haber un juicio a los criminales de guerra, los famosos juicios de Nuremberg. Y por último, vamos a ver que el saldo de de personas que cayeron en la Segunda Guerra Mundial va a ser de aproximadamente 60 millones de personas. Así que fue una guerra en muchos casos de dimensiones estratosféricas. Gana ahí, me metí a las cuestiones económicas de cuánto se perdió. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí?
comentarios, preguntas. Ok. ¿Quién más? No, todo bien. Bien, queda pendiente la canción que les sugerí y me gustaría ver qué hacemos con ella. La escuchan en unos momentos y le damos unos 10 minutos a discutirla o se la quieren llevar como actividad complementaria y mañana le damos una ligera discusión a ese punto. Reitero, es para darle un toque de humanidad al estudio de la historia y que, bueno, sea mucho más cercano. ¿Ok? Jimena dice que mañana. Ok. Muy bien. Paola, Chocari, Ana, pero le escuchan, ¿eh? ¿Qué dice mañana? Paola. Bueno, entonces queda pendiente eso. Mañana vamos a dar ahí un pequeño repaso y análisis a esa canción y nos vemos con ya la Guerra Fría y la descolonización de Asia y África. Yo creo que vamos a ver tranquilamente esos dos temas. Y cerramos el miércoles lo que es Historia Universal. ¿Sale? No, el martes. Y el miércoles hay examen. De mañana en noche hay examen general. ¿Vale? Cuídense mucho, descansen, por favor, entreguen esas actividades. Ya actualicé el Google Drive, tanto con la bibliografía complementaria como con la actividad integradora de la unidad 5. Y yo creo que en esta semana me rifo la unidad 6. ¿Sale? Vienen actividades muy, muy coquetas. Mm, chequen también los libros. Subí ya la novela que les recomendé. Sale la de la rebelión en la granja. Y yo creo que en la unidad 6 está lo que 1984. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye. Bueno, creo que Jimena y Yokari tuvieron mucha, mucha prisa. Saludos. También estén al pendiente de la grabación. Que pasen una excelente noche. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Bye.